Ok, podemos comenzar, ¿no es así? Sí, doctor, puede comenzar sin problema. Ok, ¿qué tal? ¿Cómo están, chicos? Muy buenos días. ¿Se me escucha bien, no? Sí, se escucha claro, doctor. Perfecto. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Les saludo el doctor Renzo Rosel de Gutiérrez, médico asistente del Servicio de Cardiología del Hospital Nacional 12 de Mayo. Bueno, en esta oportunidad voy a enseñarles el tema relacionado con manejo de insuficiencia cardíaca según fenotipos, ¿no? Bueno, ya han tenido la teoría previa de falla cardíaca, la fisiopatología. Así que este es como si fuera un complemento, porque a base del mecanismo fisiopatológico se van a hallar tratamientos, ¿no? Bueno, vamos a comenzar, ¿de acuerdo? La agenda del día de hoy se va a circunscribir en estos prácticamente 5 ítems y al final unos mensajes finales para la casa. A ver, en realidad esta curva ya la vieron ustedes en la diapo anterior porque resume el ciclo de enfermedad de insuficiencia cardíaca, ¿no? Tenemos que mencionar aquí que un segundo para que vean bien esto. Aquí está. Como podemos ver aquí, esta es prácticamente la curva de la enfermedad cuando empieza el evento principal o diana, ocurre factor descompensante y luego todas las estrategias que se usan para el manejo de la falla cardíaca, ya sea manejo descongestionante y también modulador de la enfermedad, hace como objetivo que el paciente llegue a su estado basal. Sin embargo, a medida de que la enfermedad avanza o por algún motivo no se continúa con la medicación o hay deterioro de la clase funcional, comienzan a haber nuevos episodios de descompensación, llegando a, si estos se repiten, obviamente a tener más picos descompensantes, no llegando nunca a su situación casi basal, empeorando la calidad de vida. Y como podemos ver aquí, la necesidad de usar cuidados tradicionales o intensivos comienza a incrementarse cuando llega un punto en el cual que tenemos aquí con la insuficiencia cardíaca avanzada. Es un punto de no retorno donde los cuidados tradicionales ya prácticamente no tienen ningún tipo de sustento, es decir, no tienen ningún tipo de validez de prolongar la vida. En este caso no hay tratamiento recomendado más que el trasplante cardíaco o en su defecto necesidad de cuidados paliativos, ¿no? Entonces, ¿por qué menciono todo esto? Porque la historia natural de la enfermedad de la falla cardíaca se puede modificar, por supuesto que sí. Y eso se llevó a cabo, ¿de acuerdo? De la siguiente manera. Vamos a hablar que caso clínico número uno, ojo, es un caso clínico, prácticamente es un paciente varón sin menor de 50 años, ingresa con una enfermedad 2 horas caracterizada por dolor de cabeza intenso, asociado a dolor torácico típico y a palpitaciones. Funciones vitales, antes de eso, antecedentes hipertenso, de acuerdo al tamaño irregular y obeso, tiene esta cifra de presiones, prácticamente estamos en un cuadro de crisis hipertensiva. Y si vemos el examen físico, prácticamente tenemos que un pulso deficitario que te puede llevar a una probable fibrilación auricular, ¿ya? Con los ríos cardíacos arrítmicos, regularmente regular, y el examen pulmonar, y prácticamente vamos a observar que es muy disminuido en bases y crépito difuso, ¿no? Entonces, ustedes, cuando tienen un paciente con crépitos difusos, ojo, asociado a crisis hipertensiva, obviamente estamos hablando de un hemoglobitis por pulmón probable, hipertensivo, y una falla cardíaca aguda de nuevo, ¿no? Por lo tanto, es el ejemplo clásico de un paciente cómo debuta con insuficiencia cardíaca, ¿de acuerdo? Mediante una crisis hipertensiva, vamos a decir, en este caso una crisis hipertensiva, va a depender mucho de la literatura que lean. Ahorita los británicos tienen otro tipo de clasificación, pero en la práctica es prácticamente lo mismo. Entonces, primer enfoque, yo tengo la falla cardíaca agudamente descompensada o de novo, o una falla cardíaca crónica descompensada. No es lo mismo. Es decir, tengo un paciente en este caso que está debutando con ese y en el otro escenario es un paciente que ya tiene ese y que puede descompensarse en cualquier momento, ¿no? Por lo tanto, recordar esos dos escenarios que son completamente distintos. ¿Y por qué menciono esto? Porque, bueno, en este caso tenemos que dar una pequeña ojeada a la falla cardíaca aguda y recuerden su clase de ayer, la mnemotecnia Champing, ¿no? Quiere decir, prácticamente la C es de lo que es Zika, la H es emergencia hipertensiva, la A de arritmias, la M de complicación mecánica, la P es de prácticamente embolia pulmonar, la I puede ser miocarditis, inflamación, infección y la T taponamiento cardíaco. Digo esto ¿por qué? Porque la falla cardíaca aguda, ustedes tienen como obligación aprender esa mnemotecnia y buscar qué causas que las he mencionado
pueden ocasionar la falla cardíaca aguda. ¿Por qué? Porque si yo trato estas causas concomitantemente con el tratamiento de soporte de la IC, puedo curar, entre comillas, la IC. Pero el enfoque es muy distinto cuando yo estoy hablando de falla cardíaca crónica. Ahora, ¿por qué menciono esto? Porque el diagnóstico de insuficiencia cardíaca, chicos, para manera de repaso es clínico. ¿De acuerdo? Se usa a base de signo y síntoma con lo que de Framingham, que ustedes lo conocen en la clase de ayer. Sin embargo, también se usan herramientas auxiliares para poder hacer el diagnóstico de IC. En este caso, la placa de tórax, para poder, si es que no hay una congestión pulmonar, el electrocardiograma para buscar arritmias o, en este caso, un Zika. Pero lo que más importante deben tener en cuenta es que el péptido natriurético no se usa como diagnóstico, sino se usa para pronóstico o en algunas series para seguimiento de los casos, ¿de acuerdo? Mediante las terapias modificadas de la enfermedad y en muy pocos casos para confirmar el diagnóstico dice o en su defecto para tratar de separar la disnea respiratoria. Entonces, no quiero que se olviden de ese pequeño detalle. ¿Por qué? Porque es importante saber cuándo usar el péptido. Y al mismo tiempo el ecocardiograma no te hace diagnóstico, dice. De repente puede sonar un poco contradictorio esta afirmación, pero el ecocardiograma, chicos, lo que te va a hacer es fenotipar la IC más que el diagnóstico. Entonces, el diagnóstico es semiológico, es clínico, es sindrómico, y una vez que tú estás completamente seguro que es IC de un punto de vista semiológico, vas a pedir el ecocardiograma para fenotipar el IC, porque a base del fenotipo se hace el tratamiento. Entonces, primer pilar de manejo de IC, a medida de práctica, yo tengo que primero hacer que mi paciente se descongestione. Eso es lo básico. Entonces, la insuficiencia cardíaca, en palabras, en conceptos sencillos, se dividen en dos grandes grupos. Los pacientes que están con congestión sin hipoperfusión y los pacientes que están con congestión y con hipoperfusión. Hay otro grupo más asociados que tengo la hipoperfusión sin congestión, que es prácticamente la falla cardíaca ventricular derecha, asociado ya sea un infarto elevado extenso a nivel de columna derecha o una embolia pulmonar, de acuerdo que es prácticamente el fenotipo diferente en este contexto, pero lo más frecuente es el patrón congestivo, pero con buena perfusión, o sea, el patrón medio caliente. ¿Y por qué digo esto? Porque si yo tengo un patrón congestivo, pero con buena perfusión, mi objetivo principal, ¿cuál va a ser, chicos? Descongestionar al paciente. Nada más. ¿Y cómo yo al paciente lo descongestiono? Usando fármacos que me ayuden a eliminar el volumen extracelular, en este caso intravascular, que es la furosemida, o en este caso los diuréticos en general, o fármacos que me faciliten la redistribución del flujo, ya sea con los vasodilatadores que me permitan movilizar esos flujos por los espacios intercelulares e intersticiales, pero intravascular e intersticial. Entonces, primer pilar, descongestión. Y por eso que tiene como indicación 1C el uso de diuréticos para manejo para pacientes con insuficiencia cardíaca. Entonces, ese es fundamental. Ahora, la pregunta sería, doctor, ¿cuánto uso de diurético? Entonces, vamos a ir pasando diapositivas, seguro más adelante. Lo que yo voy a decir en la clase son las pepas para que ustedes tienen que saber con respecto al tema. De ahí voy a preguntar para las preguntas del examen teórico. ¿Ya? Entonces, y aquí tienen que tener en cuenta ustedes la anamnesis que han hecho con sus pacientes. Si yo tengo un paciente que nunca en su vida ha tomado diurético o en su defecto es usuario de diuréticos, pero no ha tenido una regularidad estricta, lo considero paciente naif. ¿De acuerdo? Y en los pacientes naif se le inicia con bolo generalmente de 20 a 40 miligramos de endovenoso de furosemida, como dosis inicial en bolo. ¿De acuerdo? Eso va a ser, obviamente, se va a decir de acuerdo a los niveles de presión arterial. No tengo un paciente con presión 90-60, no le voy a iniciar 40 de furo. Bueno, le puedo iniciar 20, porque tengo pacientes que están con presiones un poco más altas y nunca usado furosemida, sin miedo le puedo dar 40 miligramos de endovenoso estándar. Ahora, ¿qué es lo que sucede cuando yo tengo un paciente este, que ya ha recibido, en este caso, el diurético en casa? Es decir, toma furosemida, toma, por ejemplo, se me ocurre, ¿no? 40-20, ¿no? Hasta 20 de 40 miligramos. Nosotros toma 60 miligramos. Entonces, la dosis de bolo tiene que ser idealmente la misma que es la que toma. Es decir, si el paciente toma una tableta de furosemida en la mañana, media tableta en la tarde, en otra, ¿cómo sería? 60 miligramos. Entonces, cuando hay un paciente que ya es usuario de furosemida, sin miedo le puedo administrar 60 miligramos de furosemida endovenoso porque es la dosis que el paciente usualmente toma. La ampolla de furo viene de 20 miligramos, así que serían 3 ampollas. ¿De acuerdo? Entonces, tener en cuenta cuando lean la pregunta del examen, que siempre les pregunto si el paciente es usuario o no es usuario de furosemida, pero si el paciente es usuario de furosemida, tiene que aparecer el enunciado tratamiento regular. Si es tratamiento regular,
usan la misma dosis que el paciente tomaba endovenoso, perdón, la misma dosis que el paciente toma vía oral por el vía endovenoso. Entonces, si el paciente es tratamiento irregular o el paciente nunca tomó furosemida, considerar como dosis bolo, dosis de ataque, 20 a 40 miligramos de furosemida endovenoso estándar. ¿De acuerdo? Listo. Ahora, al mismo tiempo también, obviamente, ya vamos a ver en el transcurso de la clase cuál es mejor, bolo o infusión, ¿de acuerdo? No voy mucha relevancia en eso, pero vamos a explicarlo más adelante. Y se puede combinar en este caso este bloqueo secuencial de nefrona. ¿Qué significa el bloqueo secuencial de nefrona? Sencillo. A ver, diuréticos, su clase de fisio y fisiopato y fármaco tiene como función natriuresis, ¿correcto? Y la natriuresis no es otra cosa que bloquear los canales de sodio que hay en el túbulo renal, sea proximal, asa de gel, colector distal, colector, en fin. Entonces, todo fármaco que me impida la absorción de sodio y me favorezca su excreción se llama diurético, ¿de acuerdo? Entonces, los diuréticos en este caso actúan en las diferentes zonas del túbulo. Los que tienen mayor excreción de sodio son los diuréticos de asa, ¿no? Que actúan en la bomba 2-cloro-sodio-potasio, que estén en la rama ascendente gruesa del asa de Henle, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede ahí? Generalmente, si tú recuerdas la fisiología renal, en esa zona es la que se absorbe el 25% del total del sodio filtrado, pero no es la que es la zona que absorbe mayor cantidad de sodio, la zona que se absorbe mayor cantidad es el túbulo proximal. Sin embargo, el tubo proximal, si tú bloqueas el transportador sodio, ese no va a ser tan potente. ¿Por qué? Porque en esa parte vienen mecanismos contrarreguladores que me permiten usar ese sodio que no se puede absorber con otras bombas más. La bomba sodio hidrogenión, los SGLT2, la bomba favorecedores de fosfato, en fin, eso lo ven en su clase de fisiopatología. Entonces, generalmente por esos motivos se dice a los diuréticos de asa como los más potentes. Entonces, ¿qué tiene que ver eso con bloqueo secuencial? Ok, voy a bloquear otros canales de sodio o otros canales del túbulo renal, a excepción de proximal, que me permitan excretar más sodio. En este caso, el túbulo distal, podemos usar las tiacidas o las tiacida-like, y distal colector como el antagonista mineral corticoide, en este caso antagonistas aldosterónicos, que puedan obviamente bloquear también los canales de sodio y en última instancia los SGLT2. Entonces, recordar ese principio de bloqueo secuencial de nefrona porque se usa más para los pacientes con resistencia diurética. Podemos también usar como terapia concomitante diuréticos más vasodilatadores, porque también facilita también la redistribución de flujo a nivel tejido pulmonar, pero también favorece un poco a nivel acción, a nivel túbulo distal. Entonces, recordar ese principio muy importante. Ojo, y para nuestro caso en general, pacientes con falla cardíaca hipertensiva se debe considerar la administración de vasodilatadores como tratamiento inicial para mejorar las mismas y bajar la congestión. ¿Qué hice con esto? Que yo tengo en su clase de ayer han tenido que mencionar que el fenotipo o el patrón húmedo caliente, que es el más frecuente en los pacientes con insuficiencia cardíaca descompensada, tiene dos subfenotipos más, el fenotipo vascular y el fenotipo cardíaco. El fenotipo vascular se caracteriza por presentar cifras altas de presión arterial sistólica o PAMS elevadas, ¿de acuerdo? Y el cardíaco generalmente presenta presión arterial normales o con cercanía a la hipotensión. Entonces, si yo tengo un paciente con patrón húmedo caliente, pero su fenotipo vascular, mi tratamiento va a ser dual. Uso más vasodilatador y menos diurético. Pero si mi fenotipo es cardíaco, uso más diurético y poco vasodilatador, o si quiero, no uso vasodilatador. Entonces, recordar eso bien para el manejo de congestión en estos pacientes. Por lo tanto, este esquema básicamente se resume con lo que le dije, ¿no? Pacientes que tienen congestión, veo hiperfusión. Si hay hipoperfusión. Si no hay hipoperfusión, es decir, el paciente está caliente o está bien perfundido, diuréticos con todas las de la ley. Se acabó. No hay discusión, indicación 1A. Pero 1C. Pero si yo tengo, ojo, signos de hipoperfusión, ¿y qué son esos signos? Presión arterial menor de 60, llenado o 65, unas series, sistólica menor de 90, llenado capilar mayor a 2-3 segundos, frialdad distal, liguanuris, cefalopatía, láctico mayor a 2 o igual a 2, perdón, en este caso se considera como síndrome de hipoperfusión. Y para eso, ¿de acuerdo? El tratamiento concomitante para tratar la hipoperfusión y también la congestión es diuréticos, pero también usar fármacos inotropopresores para aumentar la presión y aumentar más la contractibilidad. Esto básicamente es el manejo de shock cardiogénico, ¿de acuerdo? Que no es el motivo de esta clase, pero vamos a una cuenta pinceladas
Al final, obviamente, no solamente es manejar fármacos, sino si es que eso no resulta, la asistencia mecánica es importante, ¿no? Pero vamos a ese fenotipo que es aquí. Si el manejo descongestionante, ojo, es efectivo, optimizar términos farmacológicos según modificador de enfermedad. Pero si es que por algún motivo, con la estrategia inicial de diuréticos de ASA, no logramos mejorar la congestión, podemos aumentar la dosis de los diuréticos de ASA o en su efecto hacer este bloqueo secuencial de nefrona para lograr mayor respuesta diurética, ¿no? Ahora, en este caso, el edema pulmonar, de acuerdo, ya podemos observar aquí, miren, si la sistólica va a ir igual a 110, o sea, tengo un patrón mucho más cercano al patrón vascular o al patrón hipertensivo, la asociación entre diuréticos y vasodilatores viene fenomenal, ¿no? Pero si es que yo no tengo esto, solamente uso diuréticos, garantizando que el paciente esté con buena perfusión. Ahora, los diuréticos como tal, ustedes recuerdan su clase de fisiología, básicamente se va a centrar en la excreción de sodio, ¿no? Y para ser más preciso, la fracción de excreción de sodio. Ahora, esa es la curva de acción a nivel del diurético de asa, que tiene una forma de itálica, ¿no? Recordamos que va a ser generalmente directamente proporcional en un momento en el cual a la dosis, llegando a un punto máximo de excreción y obviamente por más de que yo incremente dosis, la expresión va a ser igual. Ahora, ¿por qué menciono eso? Porque así como existe un remodelado adverso, que lo vieron en la clase previa, en la fisiopatología a nivel cardíaco, también existe un remodelado túbulo intersticial, que hacen que las células tubulares tengan más resistencia a la acción diurética y por lo tanto se requiera más cantidad de dosis del mismo diurético triacídico para poder lograr una excreción de sodio similar al punto máximo del FENA. Entonces, por lo tanto, si yo aumento más la dosis de furosemida, yo voy a tener mayor probabilidad de efectos adversos, ¿no? Y por lo tanto, recordar eso que no es bueno poner mucha furosemida, sino ver cómo podemos desescalar, o perdón, cómo podemos trepar a bloqueo secuencial y si por ejemplo no resulta considerar ultrafiltrado, ¿no? Por lo tanto, esta ya pues es importante que no solamente se debe centrar en la dosis de furosemida increciendo, sino ver también la respuesta diurética, que lo más recomendado según últimas guías es guiarse por la fracción excretora de sodio en orina o el sodio urinario en unos casos, que es lo que se usa con mayor facilidad, más que por el flujo urinario por hora. Vemos esto que está aquí, ¿de acuerdo? Que es mejor esta adaptación. ¿Por qué? Porque si tengo un paciente con falla cardíaca aguda, lo que les decía, ojo, podemos usar desde la dosis inicial oral que tomaba o hasta 2 veces más su dosis endovenoso en bolo. Es decir, unimos el ejemplo anterior. El paciente que tomaba 40-20 de furosemida, o sea, toma 60 al día, y el paciente es usuario de diuréticos, puedo darle 60 minutos endovenoso o hasta 120 en bolo, si es que lo puede tolerar. ¿De acuerdo? Entonces, ese va a ser la asociación. ¿Ya? Pero en este caso vamos a suponer que ya sea paciente continuador o usuario o paciente naif, yo tengo que ver la respuesta, o sea, yo tengo que evaluar cuándo debo incrementar dosis de diurético de asa o cuándo yo debo permanecer con la misma dosis, es viendo estas dos cosas, ¿no? El nivel de sodio urinario tiene que ser mayor a 50-70 mil equivalentes en 2 horas, que es el más sensible, ojo, y lo que recomienda la mayoría de series, pero en países como el nuestro, que no tenemos, bueno, sobre todo el MINSA, no tiene sodio urinario, podemos usar el flujo urinario, en este caso tiene que ser mayor a 150 cc por hora. Entonces, si yo tengo que ver respuesta, yo evalúo ambos frentes, son los cc o, o el sodio urinario. Si obviamente tengo respuesta positiva, es decir, cualquiera de estos dos ítems resulta positivo, yo me quedo con la misma dosis endovenoso, pero ya no lo doy en bolo, sino lo doy cada 12 horas. Si yo uso 60 miligramos endovenoso en bolo, y tengo esta respuesta, ¿de acuerdo? Entonces, el siguiente paso que tiene que hacer, dar 60 miligramos endovenoso cada 12 horas y evaluar, ojo, en igual tiempo la cantidad de diuresis que hace el paciente. Pero aquí se evalúa la diuresis en 2 horas en el primer estadio, pero cuando yo ya veo que en darle cada 12 horas al paciente, ya evalúo el flujo urinario, ojo, a las 6 horas. Igual tiene que ser mayor o igual a 100 a 150 cc por hora. Si veo respuesta adecuada, obviamente, pues, continúo con lo mismo, título dosis, de acuerdo a la respuesta, pero si veo que no hay una respuesta positiva, tengo que trepar otros diuréticos para poder ver el mecanismo adecuado, ¿no? Entonces,
Este slide, por favor, apréndaselo bien porque de aquí sale una pregunta sí o sí que se me coloca todos los años, que va a relacionarse mucho con la dosis de furosemida, ya sea para que calcule la dosis que tiene que recibir el paciente en bolo o en su efecto cuando es el tiempo que tienen que esperar de acuerdo a qué fase de este esquema. Entonces, aparte, aparte con lo mencionado, ojo, se tiene que también administrar otras alternativas, ¿no? En este caso se puede dar oxígeno siempre con la saturación de oxígeno sea menor a 90, ¿de acuerdo? Si no, no se le pone oxígeno al paciente. Y lo más recomendable es que si el paciente tiene saturación, para poder apoyar el, el efecto descongestionante a nivel pulmonar, ojo, y el paciente no tiene insuficiencia en cara, el paciente está lúcido, orientado, colaborador, ¿de acuerdo? Lo recomendable es hacer ventilación mecánica no invasiva. En este caso, sí, PAP. Correcto, esa pregunta examen. ¿Qué otra alternativa, aparte de los vasodilatadores y aparte del diurético, está indicando en los pacientes con falla cardíaca, sobre todo, ojo, que no tengan difusión derecha, que estén lúcidos, que no tengan lesión en cara, que no tengan una acidosis respiratoria, ojo, son los pacientes que en indicación es IPA. ¿De acuerdo? Listo. Que acá prácticamente es lo que se ha mencionado, ¿no? Que bueno, tengo una frecuencia respiratoria prácticamente alta y todo lo ya mencionado. Listo. Ahora, lo que también tenemos que tener en cuenta aquí es que dar, si damos bolo, damos infusión de furosemida. El bolo es otra cosa que las ampollas que se dé furosemida cada 4, cada 8, cada 12 o cada 6 horas. En realidad, ojo, la dosis máxima de furosemida que tiene que recibir el paciente es 240 a 400 miligramos de furosemida máximo en el día. O sea, tú puedes repartir en bolo esa cantidad, repartirlas según lo que tú convengas, ¿de acuerdo? Porque al final no hay algo que te diga en una guía, tiene que ser de esta o de esta manera. Eso lo deja básicamente al juicio clínico. Pero muchos se preguntaron cuál es mejor, bolo o infusión, pero mejor en qué, en lo que es cardiología, impacta mucho el beneficio de los fármacos en afección a la mortalidad. ¿Qué quiere decir con esto? Un paciente que recibe un fármaco tal, desde el punto de vista de cardiología, tiene que tener como indicación primordial que evite que se muera el paciente. Entonces, todos los outcomes primarios se basan en mortalidad, mortalidad cardiovascular, por todas las causas, muerte súbita, etcétera, para poder decir que este fármaco es beneficioso o no. Entonces, se probó en un ensayo clínico llamado el ensayo DOSE entre la utilidad de infusión de furosemida versus bolo para ver cuál de estas dos estrategias disminuía la mortalidad en los pacientes con ICE en el enfoque de congestión. Pero se dio con la sorpresa que ninguno servía. O sea, daba igual si tú dabas infusión o dabas bolo, daba igual, porque igual no alteraba para nada la mortalidad, sea esa estrategia que sea, ¿no? Luego salieron múltiples estudios, de acuerdo prácticamente, como pueden ver aquí, bolo y infusión en mortalidad, el FXI con el FANEPLO prácticamente están por ahí, o sea, no hay significancia estadística, pero lo que sí llama a observar es que se asocian algunas series, ojo, que la infusión de furosemida tiene mejor perfil para pérdida de peso de los pacientes con respecto a la cantidad de bulimia que puede generarse con la cantidad de flujo urinario que estos pueden presentar en comparación con el bolo y menos tasa de hipotensión. Pero ojo, acá van a venir muchos que pueden traer otra evidencia, lo cual es válido, que como pueden ver aquí, los intervalos de confianza y la heterogeneidad es demasiado variable de acuerdo al metaanálisis que ustedes quieran observar. Por lo tanto, da igual cuál uses. La cosa que el paciente se decongestione rápidamente. Si te sientes más cómodo dando bolo, da bolo. Si va la infusión, da la infusión. Ahora, ¿cómo se prepara la infusión? La infusión se prepara con furosemida, la ampolla viene de 20 miligramos, se da 400 miligramos, o sea, 20 ampollas diluido en cloruro de sodio 9 por 1100 cc. Entonces tú vas a titular de acuerdo a cuántos cc horas le puedes pasar. Si quieres pasarle 10 miligramos, 20 miligramos, 20 miligramos por furosemida, tú vas más o menos titulando la dosis de acuerdo a la cantidad de cc hora que tú puedas dar. Entonces, de que tiene una ventaja la infusión, tiene una ventaja, porque tú controlas cuánto furosemida se da al paciente, si le subes y le bajas de acuerdo a la respuesta, pero con I es menos hipotensor. En cambio, el bolo da dosis estándar y obviamente pues en algunos pacientes puede hipotensar y no lo regulas tú, mejor dicho. Entonces, va a ver cómo tú te sientas más cómodo según la estrategia que tú uses. De igual, la cosa es que el paciente, como vemos aquí, se descongestione rápidamente. Ahora,
esta, este gráfico que fue hecho por los americanos me parece muy interesante. ¿Por qué? Porque una vez que yo tengo el evento descompensante, que hagas mira, inicialmente, voy con diurético de asa y una buena vez inicio los CGLT2. ¿De acuerdo? A los CGLT2, en este caso, vamos a ver más adelante por qué se hicieron estos fármacos. eh, Actúan en el túbulo contenedor proximal. Se bloquean el transportador sólido del coa tipo 2. Por ende, tú pensarás que son más natriuréticos, pero no, o sea, no es que haya un impacto tan significativo con respecto a la cantidad de diuresis que vayan a hacer los pacientes, pero se ve, sobre todo con el estudio Impulse, con la empaglifosina, que disminuyó en algo la mortalidad y sobre todo por operación por falla cardíaca con los inicios en periodo agudo, ¿no? Con los diuréticos de asa siempre y cuando ya estemos desescalando de la terapia alta, así de diótico de asa, ya se puede usar ese secreteo, ¿no? Ahora, también podemos usar por administración endovenosa cetosalamida, pero la evidencia prácticamente no está buena, ¿no? Ahora, luego tenemos aquí que hablar que una vez de que yo ya tengo, ojo, la estrategia inicial, si no me funciona o no hay mayor respuesta con ese GLT2, yo puedo iniciar ya sea diurético teacídico, teacídico coli, con su efecto antagonista miliar corticoide para poder aumentar el flujo urinario. Y si eso no me resulta, bueno, la ultrafiltración está prácticamente aceptada. Pero ¿qué es lo que sucede una vez de que yo ya te acabo con el evento descongestionante, ya voy al evento de seguimiento, en el periodo ya de estabilización, prácticamente la furosemida pasa endovenoso a vía oral si es que la necesita, y este concepto es muy importante. Ojo, muchas veces y espero que eso no ocurra, van a haber varios colegas, sobre todo con los pacientes con falla cardíaca febre reducida, que están sin congestión, ¿ah? Cuando le dan el RPI alta, furosemida por si acaso, para que no se congestione. Eso no existe. ¿Por qué le digo esto? Y eso yo quiero que cambien ese chip en su mente. Porque la furosemida solo se da como manejo sintomático. Regla número uno. Regla número dos. Ustedes recuerdan la farmacocinética, la farmacodinámica y la fluorodinámicos de ASA y el impacto que hace a nivel de la fisiología túbulo-renal. Así como existe un remodelado por la insuficiencia cardíaca, el túbulo renal, también existe un remodelado por la acción diurética en la furosemida. Entonces, a medida de que yo dé más furosemida de forma crónica y necesaria, aumento la probabilidad del remodelado túbulo glomérulo intersticial renal. Y eso va a hacer que más adelante mi paciente sea más resistente a la furosemida y requiere usar más dosis para dar un volumen urinario decente. Por lo tanto, primer mensaje a la casa, solo dar furosemida RPA al alta cuando el paciente lo necesita o cuando tú creas que va a necesitar por pocos días. Idealmente el paciente no debe salir de alta sin congestión, es lo ideal. Pero, obviamente, si es que tú ves que falta un cachín para que se congestione, lo puedes dar por 2, 3 semanas y un seguimiento muy exhaustivo, ¿no? Pero bueno, sigamos. Caso clínico número 2, ¿de acuerdo? Es un paciente que viene a consulta externa, ojo. Es un paciente prácticamente típico, ¿no? Que ya tiene antecedentes de falla cardíaca, toma los sartán, isoprolol, furosemide, fibronactona, fumida irregular. O sea, un paciente común y corriente. Aparte diabéticos, sin tratamiento, cardiopatía isquémica, automaspirina, atorvastatina, tiene FA, no se anticoagula, tiene indicación para anticoagulación. Va a la consulta porque tiene edema, ¿no? Cuando se va a la consulta, prácticamente son funciones vitales y se ve en físico los resaltantes del edema que hay en los inferiores. Por lo tanto, ya estamos en un contexto de enfermedad cardíaca crónica, ¿ya? Y para terminar con la parte, con la parte de agudos, ya que es la furosemida, recordar puntos puntuales, que son los siguientes. Número uno, manejo principal es de la causa y la descongestión. Número dos, hasta ahora no existe fármaco alguno que disminuya la mortalidad total en los pacientes de manejo agudo. Y número tres, idealmente con el periodo agudo, secarlo el más tiempo, perdón, en el menor tiempo posible. Ahora, vamos a la parte crónica. En la parte crónica, ojo, ustedes saben que hay tres fenotipos, dice, fenotipo reducido, levemente reducido y preservado. Ahora, ¿por qué digo esto? Porque generalmente el fenotipo reducido tiene una fisiopatología distinta y el fenotipo preservado tiene otra. El fenotipo reducido, la fisiopatología, para resumir, no vas a cuenta, es aumento de la actividad simpática, aumento de la actividad de resina renina angiotensina, aumento de la actividad mineral corticoide,
aumento de la producción de péptido natriurético con inacción del mismo, ¿de acuerdo? Son básicamente los cuatro sistemas más importantes que hay, y aparte de la inflamación, radical libre, todo lo que quieran. En cambio, con el fenotipo de inflamación y inyección preservada, es más parte de un complejo sindrómico y la fisiopatología principal más es prácticamente difusión mitocondrial, alteración en el metabolismo intracelular, difusión endotelial, inflamación persistente y muy poco importante en el RAS aquí y los demás sistemas concomitantes. Por lo tanto, saber esas diferencias groseras desde el punto de vista fisiopatológico nos va a permitir recordar qué medicamentos o qué grupos farmacológicos son importantes para esos pacientes. Entonces, vamos a fenotipo reducido. En este caso, ese se define como una FEBI menor o igual a 40%, ¿de acuerdo? Y lo que tenemos que recordar aquí es esto que es importante, ¿no? Que los sistemas que hacían que exista el remodelado adverso serán los fármacos para lo que esos sistemas, en teoría, la mortalidad disminuye y la esperanza de vida aumenta. Y para eso están los estudios con las diferentes líneas farmacológicas, en este caso los IECA, en este caso el estudio SOAP, publicado en el 91, luego con los beta bloqueantes, en este caso que son bisoprolol, metoprolol, carvedilol, nebivolol. Esos cuatro son beta bloqueadores selectivos y solamente los selectivos son los que han demostrado disminuir mortalidad por IC, bajar hospitalizaciones, bajar la mortalidad cardiovascular y sobre todo bajar la incidencia de muerte súbita, cosa que no demostró ningún YECA en sus ensayos clínicos para IC. Número 2. Número 3. Recordar aquí también que los YECAs estudiados para IC son captopril, enalapril, lisinopril, tamdolapril, ¿de acuerdo? Y ramipril, y perindopril. Son esos 6, ¿de acuerdo? Y luego tenemos la acción a nivel de los antagonistas corticoides, los antialdosterónicos. En este caso tenemos la espironolactona y la emprednona, ¿no? Recordar que la espironolactona, muy aparte de favorecer la parte de la absorción de sodio, ¿de acuerdo? Recordar aquí que también está asociado a la fibrosis cardíaca por la estimulación de factores que se transforman de beta, que va a estimular los fibroblastos para generar fibrosis. Se ha demostrado que bloqueándole a los antialdosterónicos, mejoraremos un poco este tipo de incidencia y eso se impacta en disminución de muerte súbita. Es por esta razón que hasta ahorita esos tres grupos farmacológicos no pueden faltar en el manejo de los pacientes con IC porque bajaba la mortalidad por todas las causas cardiovascular, por falla cardíaca, la hospitalización y sobre todo por muerte súbita. Pero, como pueden ver los años, ¿de acuerdo? Publicado en New England y en Lancet, casi a pesar de la terapia triple en ese momento, seguían muriendo esos pacientes. Entonces se comparó en este caso con el estudio Paradigm, en la molécula LSZ696, conocida ahora como sacubitril/valsartán, ¿de acuerdo? Se comparó con el April y se dio como sorpresa que fue superior al YECA en este caso en los puntos combinados, tanto de mortalidad por todas las causas y por hospitalización por IC, ¿no? De una forma bastante significativa. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Hasta ese momento, en 2014, el YECA era, por decirlo así, reemplazado, por decirlo así, por el ARNI, que es el antagonista receptor de neprilicina, ¿de acuerdo? Para poder disminuir la mortalidad en esos pacientes. Ahora, ¿cómo actúa en este caso el sacubitril/valsartán? El sacubitril es una molécula que bloquea la neprilicina, pero la neprilicina o endoperoxidasa neutra no solamente degrada péptidos, también degrada otras sustancias, estimula bradykininas. Entonces, cuando se combinó al comienzo con los YECAs, pues el fármaco se llamaba omapatilab, aumentaba más tasa de angioedema. Pero ¿qué es lo que sucedió cuando se combinó con un ARA2? No hubo esa molestia y por ese motivo, en este caso, el sacubitril/valsartán, que es el grupo único hasta ahorita como grupo farmacológico como ARNI, reemplazaba al YECA, ¿no? Pero ¿qué es lo que sucede? En este caso ya entra la parte más ya de estadística, que no, obviamente no es tan exacta, pero es importante mencionarla. ¿Por qué? Porque ya estamos en un concepto de NNT, que es número necesario a tratar, que es una variable estadística que es sus ensayos clínicos para ver de cuántos pacientes necesita para que tengas un beneficio. Entonces, el NNT del sacubitril/valsartán eran 47, es decir, necesitabas 47 pacientes para que uno tenga el beneficio del ensayo clínico. En cambio, el NNT del enalapril era a lo mucho 10 o 15. Como ven, necesitabas menos pacientes para tener más para tener beneficio.
Y sin contar que es mucho más caro tener el ARNI que tener el IECA. Es por ese motivo que los americanos al comienzo colocaron el ARNI como superior al IECA, pero los europeos son más cautelosos en ese sentido. ¿Por qué? Porque colocaron IECA o ARNI por igual. ¿De acuerdo? Ahora, ¿por qué es importante esto? Porque hasta ese momento, miren aquí, la asociación entre IECA, ¿de acuerdo? Aquí está IECA, beta bloqueante y antialdosterónico tenía un OR de 0,44, o sea, bajaba la mortalidad un 56%. En cambio, si yo combinaba ya no YECA, sino el ARNI, tenía un R de 0,37, o sea, bajaba la mortalidad un 63%. O sea, prácticamente teníamos 6 puntos, un poquito más de diferencia, un poquito más. Entonces, es una cantidad bastante significativa. Obviamente, comparamos aquí, si solo damos en este caso YECA o beta bloqueante, es buena, pero igual había un gran grupo de pacientes que se morían, ¿no? Eso siempre y cuando yo no combine esto con un Resingol, con un DAI. Como podemos ver aquí, la estrategia para manejar a los pacientes con fiebre reducida siempre es terapia combinada, ya sea farmacológica, no farmacológica, con dispositivos, etc. Seguí salieron resultados, ojo, y en este caso, salieron los estudios con la DAPA y con la empalifosina, la cual el Emperor Reduce, ¿de acuerdo? Y el DAPA Heart Failure, y demostraron ambos con los SGLT2 que bajaron los compuestos combinados en mortalidad por todas las causas y por falla cardíaca. Por lo tanto, ya se agregó a una terminología aquí, bueno, publicado también en el metaanálisis, en el 2020 en el Lancet, que avalaba que el uso de los SGLT2 era beneficioso en comparación con la terapia médica óptima para disminuir la mortalidad con otros pacientes con falla cardíaca fiebre reducida. Y es por eso que se llaman los cuatro fantásticos, publicada en el 21, ¿de acuerdo? Eso por si acaso no es broma, acá está, ¿de acuerdo? Y por eso es que es el pilar de tratamiento para los pacientes con IC, ¿no? Y eso se vio reflejado en las guías, en este caso al comienzo con la guía americana, la guía europea, y demostraron aquí prácticamente que dar esos fármacos sin indicación 1A. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué quiere decir clase uno? Es prácticamente dogma y ya es avalado por metaanálisis, ensayos clínicos autorizados, resolución sistemática, etc. Por lo tanto, ojo, todo lo que digo 1A es irrefutable, ¿ya? Entonces se lo digo esto porque para cuando posteriores ustedes quieran reclamar una pregunta, no será en mi tema, sino en general, busquen evidencia nueva para que puedan ser refutados porque tienen todas las de ganar. ¿Ya? Ahora, ¿qué pasa con el sacubitril valsartán? En este caso, el sacubitril valsartán es 1B. Por ese motivo, los europeos son más cautelosos y lo colocan, si tú puedes dar ARNI o YECAN, de igual, el beneficio lo vas a tener. Pero, con respecto a la clase estadística, es mejor no. Ahora, ¿cómo yo doy esa cubrimiento de masa? Sencillamente, hay tres estudios. El primero es el Paradigm, el que demostró el juicio con Menarapil. Luego sigue el Pioneer, que demostró que disminución de péptido natriurético entre 10 a 14 días después de iniciar el tratamiento, se demostró una caída más del 25% del ARNI, si lo comparaba con el YECA, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede acá? Que el estudio que te permitía saber cómo titular o cómo darle medicamentos es el estudio Transition. El estudio Transition, ojo, se usa de la siguiente manera. Número uno, tengo dos pacientes. Primer paciente que tú le das ARA2 en lugar de YECA para manejar la IC. ¿Es posible eso? Por supuesto que sí. ¿Por qué? Porque una de las molestias de los YECA es la tos. Entonces, había en los estudios, el ELITE, en ese caso el ELITE LOS, que comparó los sartán con captopril, el compuesto de no inferioridad y el uso quedaba igual, ¿de acuerdo? Estaba casi el mismo beneficio que un YECA, con la diferencia que tenía tos. Por eso que tú vas a ver algunos cardiólogos que en vez de necesitar un YECA, ya le dan un GARA2. No por la tos, sino porque es más fácil dar sacubitril valsartán cuando un paciente tiene previamente un GARA2 que recibía para IC. ¿Por qué? Porque si el paciente tú le quieres rotar a sacubitril valsartán ya siendo usuario de ARA2, lo que tienes que hacer es simplemente darle la dosis de ARA2 al toque. Es decir, los sartán recibe en la mañana, ok, le quieres cambiar sacubitril valsartán, fresco. La siguiente dosis le puede dar el sacubitril. Pero si el paciente recibe YECA, tienes que esperar un periodo de lavado, que son 36 horas. Es decir, suspendes el YECA por 36 horas y después de eso le haces sacubitril valsartán.
Ahora, la dosis en este caso es 24, 26, 49, 51 y 200 cada 12 horas. ¿De acuerdo? ¿Por qué digo esto? Porque muchos inician con 24, 26 o otros con la dosis intermedia 59, 51. Pero ¿cuál es el problema con el sacubitril sartán? Si bien es cierto, los estudios como tal, el Paradigm, demostró una tendencia a la hipotensión de carácter no significativo, ¿de acuerdo? Pero en nuestra realidad ya es una medicina ya basada en hechos reales, una medicina en tiempo real, o en vida real, y lo que la práctica te da, es que la población peruana tolera muy pobre esa cultivar Sartán. Bueno, digo la que yo hasta ahorita he tenido la suerte de ver pacientes con falla cardíaca, yo que soy cardiólogo, y aparte que tengo la subespecialidad de falla, lo que tengo que tener en cuenta es que muchos de los pacientes, casi un 70-80%, inicio con dosis bajas. ¿Por qué? Porque cuando inicio con dosis intermedia va a ser hipotensión, va a ser hipercalemia. Entonces, sería bueno sacar un subanálisis de estudio en nuestra población. No sé por qué la población, en ese caso, la que he tenido yo, es muy lábil al sacubitril valsartán cuando hago dosis intermedia. A muy pocos pacientes le trepo de baja intermedia, tengo que estar viendo potasio, vigilando presiones arteriales. Entonces, la guía dice una cosa y ya la titulación es otra. ¿De acuerdo? Ahora, en este caso, para yo tratar a un paciente ya de forma subfenotípica, obviamente acá tengo los cuatro fantásticos y la pregunta es ¿cuál inicio primero? Y bueno, este artículo que parece un englamorado de paciente, te da una respuesta un poquito cercana. ¿Por qué? Porque si el paciente en este caso, vamos a tener en cuenta aquí este fenotipo que está acá, que tiene una presión sistólica mayor a 90-60, ¿de acuerdo? Y con frecuencia cardíaca mayor a 70, perdón, aquí, frecuencia cardíaca de 60-70 y la presión, en ese caso, al límite, es GLT2 primero y anabolizante miliar corticoide. El betabloc a baja dosis, si puedes hacerlo, o si no, le puedes dar ivabradina, que vamos a ver más adelante, pero si tenemos ese fenotipo que es lo más común, es decir, buena PA y buena frecuencia cardíaca, puedes iniciar los cuadros fantásticos sin problemas. Ahora, si tenemos aquí un paciente en el fenotipo renal, ya la cosa cambia según se filtrado glomerular. Entonces, debemos tener en cuenta que la guía de la Sociedad Europea de Cardiología el 21 te ponía los cuatro fantásticos en un solo bloque, o sea, no te decía cuál iba primero. ¿Por qué? Porque se demostró prácticamente que tenías que darlo. Es decir, no importaba cómo, pero tenías que dar los cuatro fantásticos. Ahora, alternativas, ojo, y te pregunto examen. La imabradina solamente se da si tiene esta condición. Fracción de eyección de ventrículo izquierdo menor o igual a 35 en ritmo sinusal y con frecuencia cardíaca en reposo mayor a 70 cuando el paciente tenga la dosis máxima de betabloqueante o en su defecto la dosis máxima que el paciente pueda tolerar cuando ya esté con IECA o con anticonvulsivante corticoide. ¿Por qué digo esto? Porque, ojo, esto pregunta hace 2 ciclos y en las claves les puse FA, muchos reclamaron y en sinusal. Lean bien la pregunta y aquí está la respuesta. Correcto. Ahora, en este caso, ahora, ¿qué otro fármaco podemos usar? En este caso, el Vericiguat, que es un estimulador, ¿vale? Bueno, ciclasa, se puede usar en estos pacientes para poder mejorar los síntomas, para bajar la hospitalización, a pesar de que esté con los cuatro fantásticos, ¿no? Ahora, en este caso, el estudio Victoria demostró que Vericiguat asociada a terapia cuádruple bajaba la hospitalización por IC, ¿no? ¿Cuál es el problema con Vericiguat? Alta hipotensión. Ese es el problema. Entonces, y era un poco controversial si dar o no Vericiguat, pero por eso que se tomó con pinzas de indicación 2B. Hace poco salió el estudio Víctor, me acuerdo que fue con falla cardíaca avanzada, que dio bastante sorpresa, ¿no? Y la digoxina, y aquí es otro tema también a tratar, porque en los años 80, y preguntarán a varios médicos, internistas, cardiólogos y a maestros, trataban la falla cardíaca con dioxina. ¿Por qué? Porque tenían el concepto mecánico de la insuficiencia cardíaca como una falla de bomba, nada más. Entonces, si va en la bomba, lo voy a ver para que se contraiga y punto. En ese caso, la digoxina es el único inotrópico positivo bovillo-oral. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Ok, el paciente, tú le dabas digoxina, el corazón se contraía mucho mejor,
pero no arreglabas para nada la autofagia, no arreglabas para nada el remodelado adverso, no arreglabas para nada la fisiopatología esencial de la fiebre reducida. Con el paciente tú lo hacías que su corazón era un poco más fuerte, y eso, ¿por qué tuvo éxito la dioxina? Porque los pacientes con digoxa se sentían mejor. El paciente con falla cardíaca está con disnea, chicos. La digoxa aumenta la contracción del corazón, no tanto, no tan magníficamente, ojo, pero lo aumenta. Entonces el paciente siente mejor, siente con mejor tolerabilidad al ejercicio. Entonces, obviamente, pues el paciente es el que manda, ¿no? Pero sin embargo, el estudio DIG, que fue en pacientes con ritmo sinusal, demostró que no era significativo. Al contrario, aumentaba la mortalidad. ¿Y cómo? Prácticamente porque lo que hacía la dioxina era mayor probabilidad de arritmias. ¿De acuerdo? Asociada directamente al grado de concentración de dioxina en sangre. ¿De acuerdo? Eso es uno. Ahora, hay una controversia hace poquito. Y eso básicamente se lo tengo calentito. No está acá, pero se lo tengo calentito. El Congreso Europeo de Cardiología hoy día acaba. Y el día de anteayer salió el estudio de la digitoxina, el IGIT-HF, que demostró que la digitoxina, en componente combinado de mortalidad cardiovascular y opresión falla cardíaca en pacientes con fiebre reducida que recibían el TMO, es decir, los cuatro fantásticos, bajaba ese outcome combinado. Pero, ojo, si yo a ese outcome lo separo, ninguno fue significativo. Entonces, ese publicó en New England, ya, hace poquito, hace 2 días salió. Entonces, ten en cuenta mucha en consideración eso. No hay genocida en el Perú, y muchos de los que usan dioxina se están agarrando con eso, cuando no es así. Entonces, tener mucho cuidado, no todo lo que sea en New England, Lancet, todo eso, en verdad tienen que leerlo bien y tomar en consideración algunas aclaraciones, ¿ya? Por ahora la dioxina sigue siendo indicación 2B y no creo que la digitoxina pase indicación 2A. Así que por ahora solamente se usan estos fármacos cuando, a pesar de que el paciente está con la TMO, a pesar que el paciente está con las estrategias ya mencionadas, sigue sintomático. Bueno, este es el estudio con libaradina, el estudio CHIEF, que demostró básicamente una reducción, sobre todo en el outcome de disminuir la hospitalización por incremento de frecuencia cardíaca con la dosis de ibaradina, bueno, con la medicación de ibaradina, si es que el paciente no tolera mucho dosis de beta bloqueantes o en su defecto está con beta bloqueante de dosis máxima y sigue con frecuencia cardíaca mayor o igual a 70. Es lo que le dije al Vericiguat, en este caso luego tenemos a la mecatinib y carbil en los pacientes que es un estimulador de la miocina. Igual tampoco no hemos tratado significación, pero igual se puede considerar. Pero también tenemos que tener en cuenta que manejar falla cardíaca no solamente da fármacos para FERI, ¿no? ¿Por qué? Porque también tenemos que manejar las comorbilidades, le dice. Y aquí es importante mencionar que la comorbilidad más importante manejable en los pacientes con IC, independientemente de la FERI, es la anemia, ¿no? Por un mecanismo que ya en la clase ya imagino lo habrán explicado. Entonces, remostrar que en este caso que la suplementación de hierro con carboxi maltosa mejora sobre todo los síntomas, mejora la calidad de vida en los pacientes con falla cardíaca. Los estudios son acá. Los que tienen mayor peso es el AFIM y el Ironman, sobre todo con carboxi maltosa. Y aquí salen las preguntas sí o sí para el examen, ¿de acuerdo? Sobre todo cuando coloco un DAI, que es un dispositivo automático implantable, tanto en prevención primaria como en prevención secundaria. Quiere decir prevención secundaria, cuando ya ocurrió un evento y yo quiero prevenir que ocurra otro, ¿de acuerdo? Y en ese caso se administra el DAI o se coloca el DAI, sobre todo para reducir el riesgo de muerte súbita en los pacientes o que tengan una esperanza de vida mayor de un año, se han reducido obviamente, y que obviamente sea una arritmia ventricular causante de la falla en general. Es decir, si yo tengo un paciente que ha tenido muerte súbita cardíaca o tiene una arritmia ventricular compleja o taquicardia ventricular y el paciente tiene esperanza de vida más de un año, está con TMO, le coloco el DAI, ¿de acuerdo? Con presión secundaria. Pero con presión primaria, ojo, y es decir, pregunta examen, ojo, el paciente con FEI menor o igual de 5%, a pesar de que esté con tratamiento médico óptimo mayor o igual a 3 meses y que la apariencia de vida sea mayor a un año, y sobre todo esto, que tengan, ojo, clase funcional 2 a 3, nunca en clase funcional 4.
acuerdo? Es indicación 1A. Y aquí puede salir una pregunta tanto para primaria como para secundaria. ¿Y cuándo coloco resincro? Resincro lo coloco, ojo, y también será una pregunta aquí, es indicación 1A. Si el paciente tiene falla cardíaca, FEI menor o igual de 5%, bloqueo completo de rama izquierda con QRS mayor o igual a 120, a 150 milisegundos y en ritmo sinusal, por favor. Esa es la indicación clara para colocar resincronizar. Ahora, el, el año pasado, perdón, en el 2023 en Ámsterdam, se presentó el estudio de Sio Cuesta, que usó el Clicaxin, que es una serie de hierbas chinas. Y ustedes dirán, ¿por qué me decía hierba china, doctor? Por lo siguiente, porque al comienzo, ojo, se estudió que estas hierbitas chinas tenían propiedades antiinflamatorias. ¿Y qué es lo que pasó? Que se hicieron varios estudios previos y demostró que bajaba por BNP. Entonces, se les ocurrieron a los chinos obviamente, solamente para mejorar calidad de vida, ¿ya? Hacer un ensayo clínico, a ver qué tanto baja la mortalidad si es que baja en estos pacientes, porque una cosa es los puntos duros, como mortalidad por todas las causas, pues, operación fea cardíaca y todo lo demás, y otra cosa son los puntos secundarios de puntos blandos, es calidad de vida y clase funcional. Entonces, ¿qué es lo que sucede aquí? Que se hizo ese estudio, ¿de acuerdo? Y se demostró, obviamente, datos bastante sorprendentes, que disminuyó el compuesto combinado con un HR en 0,78 que era significativo. Por lo tanto, esta fue la bomba en el Congreso holandés y europeo de cardiología el 23. Están buscando cómo hacer que esa hierba chinas. Pero la idea es que si el paciente no, ojo, esto no la reemplaza al TMO. A pesar que el paciente siga con los síntomas, puede dar una medicina alternativa. Estas hierbitas, solamente estas hierbitas, han demostrado científicamente que mejoran los pacientes con ese FEI reducido. ¿Ya? Así que tener en cuenta lo que son hinchas de la medicina tradicional o milenaria a conseguir ciclitaxin. Es básicamente lo mismo. Y prácticamente es cómo debo manejar un paciente con falla cardíaca FEI reducida. ¿Ya? Esa es una pirámide hecha por el doctor Manito, es un referente de falla cardíaca a nivel mundial. Y el pilar de la pirámide es esto, los cuadros fantásticos. ¿De acuerdo? Luego, si es que eso no ayuda, ribavladina, periciguat, elomacartinib, si eso no ayuda, o puede ser, ojo, no es que sea un paso a paso, puede ser en simultáneo. El Resincro, el light, y aquí ya nos detenemos aquí. El levosimendae, el netroxil y la estroxima generalmente son fármacos para yo hacer puente A, ya sea puente paliativo o puente a trasplante. Si voy a puente paliativo, que me quedo aquí, o si voy a trasplante, puedo colocar una asistencia ventricular a la duración o voy para el trasplante. Al mismo tiempo, se hacen manejos con diuréticos y esto es importante que muy poco lo hacemos, rehabilitación cardíaca. ¿De acuerdo? Todo paciente que tiene IC puede iniciar la lesión cardíaca estando hospitalizado. Y ya poco a poco comienza a mejorar eso, porque se ha demostrado que la lesión cardíaca conjuntamente con el tratamiento modificado de enfermedad mejora FEBI, baja mortalidad, mejora clase funcional, mejora calidad de vida, etc. Entonces, como pueden ver acá, es una parte de un todo muy importante. Y tenemos que recordar también que los pacientes que requieran ablación de filación auricular, el estudio CASTLE, fue el más demostrado aquí en los pacientes con filación auricular y fiebre reducida con falla cardíaca, demostró que la ablación es totalmente superior a la medicación convencional, antiarrítmica. Ojo, no tiene nada que ver con anticoagulación, sino la medicación antiarrítmica. ¿Por qué? Porque a ver, recuerden un poco la fibrilación auricular. La fibrilación auricular, su nombre me lo dice, no hay contracción de aurícula. Es decir, la hay es ineficiente e inútil. Por lo tanto, si ustedes recuerdan su fisiología, la contracción de aurícula, ¿qué me aporta mi ciclo cardíaco? Un 25% de todo el output cardíaco. Entonces, eso, obviamente, los pacientes con un FA tienen un riesgo de hacer MAIC y los pacientes que tienen FA hacen que la IC sea difícil de manejar. Entonces, si yo quito la FA, obviamente, pues con la ablación puedo mejorar mucho la IC.
¿En qué pacientes idealmente bueno es en la enfermedad paroxística, sobre todo, que no tenga mucha fibrosis auricular, que tenga un índice de reservorio no tan bajo, y sobre todo los pacientes que tienen una aurícula izquierda de dimensiones normales o levemente dilatada. ¿De acuerdo? Listo. Y en este caso, el Mitraclip o el Triclip suele ser también, sobre todo el Mitraclip, con el estudio COPE, el estudio Mitra HF, demostraron que la corrección de insuficiencia mitral, en este caso funcional o la dilatación del ventrículo izquierdo, bajaba la hospitalización, bajaba la mortalidad en los pacientes con ICFB reducida, ¿no? Se demostró, sobre todo con Mitraclip. Con Triclip no hay mucha evidencia tan contundente, pero con Mitacrip sí la hay. ¿De acuerdo? Ahora, la pregunta es, aquí, ¿cómo titulo dosis de medicamento? Y obviamente hay que vigilar, pues, hay que ver si el paciente es hospitalizado, es ambulatorio, es renal, es anciano, ve la presión, ve los ritmos, etcétera. Por lo tanto, en realidad, este esquema es de los españoles, ¿de acuerdo? Es por un panel de expertos. No les voy a preguntar mucho sobre esto, pero lo que yo quiero mencionar es que esto les puede servir mucho cuando ustedes hagan su práctica, porque les puede diferenciar entre otro médico y otro colega en qué fármacos titulo más, en qué fármaco debo ser más insidioso, en qué fármaco debo ser más minucioso para poder empezar a manejar IC, ¿no? ¿Por qué digo esto? Porque esta es una postura bastante convencional y bastante conservadora. Yo tengo una postura bastante agresiva, que son con los americanos, que mencionaban que se inician los cuatro fantásticos de golpe. Y si es posible, titula las más altas dosis hasta que el paciente se vaya a su casa. ¿Por qué? Porque tenían como obviamente como un punto a favor, que si yo no hacía eso, estaría favoreciendo la infradosis, favoreciendo también que el paciente tenga menor sobrevida, que su hipertensión más, que la calidad sea menor y que de los síntomas. Entonces, obviamente, pues hay que ver eso. Y en el ensayo clínico se llama Strong, que demostró que la estrategia de dosis alta versus dosis baja, sus conservadoras en etapas iniciales, fue mucho más efectiva en esos pacientes cuando se inicia el tratamiento agresivo en el hospitalario, ¿no? Obviamente tiene sus detractores esto, también tiene sus defensores, pero esto funciona siempre y cuando el sistema de salud funcione, si no, no funciona para nada. Entonces, igual los europeos supieron lo mismo. Generalmente vigilar al paciente las primeras 6 semanas, titulando lo más que se pueda, a alcanzar dosis máximas según guías o dosis máxima que el paciente pueda tener en los medicamentos para que pueda tener una mejor respuesta. Ahora, con el limbo, la FEBI levemente reducida, comparte fisiopatología combinada de ambos espectros de FEBI. El único que daba hasta ese momento como luz era tratamiento sintomático, ¿no? Y tratamiento de la causa. Los demás fármacos prácticamente no tenían mayor impacto, ¿de acuerdo? Pero entonces el GLT2, como sus estudios para FEBI preservada, demostraron que sí sirve. ¿Por qué digo esto? Porque, a ver, FEBI levemente reducida según la guía de falla es el 40-49%, ¿de acuerdo? Pero la mayoría de ensayos clínicos con los SGLT2 que fueron para FEBI preservada incluían pacientes con FEBI mayor o igual a 40. Entonces, es por ese motivo que a pesar de que su estudio principal fue para preservados, como incluía ese límite de 40 a más en los ensayos clínicos de preservados, por eso que salió la indicación como clase 1 para dar en esos pacientes dosis de GLT2. Y el caso clínico número 3 es prácticamente el ejemplo clásico de los pacientes con falla cardíaca fría y preservada, porque la mayoría son mujeres, son añosas y tienen múltiple comorbilidad. Ojo, no quiero decir que solamente le da a las mujeres, sino que es un fenotipo bastante común. ¿Y esto es por qué? Porque la falla cardíaca fría y preservada, hace el 2020, fue un problema muy serio. ¿Por qué? Porque muchos de nosotros, los cardiólogos, somos tercos en algunas cosas. Y nosotros queríamos la que éramos tercos que la fisiopatología era igual. Y nos dimos con la sorpresa que no es así, porque no es solamente un problema cardíaco, es algo sindrómico, no es falla de bomba. La fisiopatología que conocíamos muy bien de la fibra reducida fracasó totalmente con la fibra preservada. Y tanto así que el estudio, miren, en los IECAS, ARA,
fueron totalmente inútiles aquí. E inclusive la joya en la corona, que es esa sacubitril basaldán con el estudio Paragon, no alcanzó la significada estadística. Entonces dijeron, pucha, ¿qué hacemos? Lo único que hubo, por decir así, un poco de luz, fue con el colesterol lactona, con el estudio TopCat, que demostró que, sobre todo en los pacientes obesos, ayudaba un poco, una tendencia a reducir la operación por IC, pero no era tan contundente. Y es por esa razón que no había esperanza. Sin embargo, los SGLT2 salieron para salvar la situación, y tanto como la empaglifosina con el perro Perserve, como la apaglifosina en su estudio como tal, en este caso fue en el estudio de liver, demostraron que iban muy bien en estos pacientes, ¿no? Prácticamente un HR 0,79 en el liver con 0,82. Entonces, por ese motivo, la guía de la Sociedad Americana de Cardiología puso como pilar fundamental, ojo, de tratamiento para pacientes con FEBI preservada, los SGLT2. Inicio. Ahora, si a pesar de esto el paciente sigue con congestión, diuréticos. Si el paciente, a pesar de esto, es mujer generalmente, una FEBI menor a 55% y 60%, y tiene retención de fluidos, puede dar, en este caso, espironolactona en el estudio TopCat, ese que te avala. Pacientes, digo, en este caso, mujeres, ¿de acuerdo? Que a pesar de eso tienen una FEBI, obviamente, de 55 a 60, y puedes también dar, inclusive, o considerar dar sacubitril valsartán con comunicación de uso. ¿De acuerdo? Pero el pilar fundamental es eso, chicos. De acá sale la pregunta examen. ¿Ya? Ahora, pero esto continúa. ¿Y qué se demostró? A ver, los antagonistas mineralcorticoides son esteroideos. En este caso, el espironolactona y la emprenol. No demostró mayor significancia o mayor impacto, como el estudio TOPCA, como le dije, con la espironolactona. Pero apareció el estudio Finance Heart con la finerenona y demostró algo bastante interesante, que primero es un antagonista mineral corticoide no esteroideo, para empezar. Segundo lugar, ojo, reclutó paciente con FIMA de 40. Y miren aquí, significancia estadística total. Esto cambió por completo el paradigma. Entonces ya no solamente son SGLT2, sino que si el paciente, ojo, tiene FEBI preservada, después da finerenona. Pero hay que tener en cuenta algo muy importante. Uno, tasa de filtrado más de 60. Dos, que sea diabético, lo ideal. ¿De acuerdo? Que no está. Y lamento obeso, y que la FEBI sea menor de 60%. ¿De acuerdo? Entonces, repito de nuevo, lo ideal o lo que te va a guiar a ti para decidir dar finerenona en un paciente con falla cardíaca FEBI preservada es la tasa de filtrado glomerular. Y esto prácticamente se demostró en todo el espectro de acción de antagonista mineral corticoide, tanto en FEBI reducida como en preservada, publicado en Lancet en el 2024, y en este caso el Finder Heart se comparó con el TopCat en los pacientes con FEBI reservada, demostraron tener bastante significancia. Igual, igual. Obviamente, al ser un antagonista mineral corticoide, ya sea esteroideo o no esteroideo, hay que tener en cuenta los niveles de potasio, no deben superar jamás los 5,5, tienen que suspenderse de inmediato, y que la creatinina no trepe más de 2,5. Y esto es importantísimo, la fe. Dirán, ya doctor, pero ¿qué tiene que ver la fe? Siguiente. Miren chicos, esto se vio con los SGLT2. Se vio lo siguiente. Fueron magníficos en lo que son Febby más de 40% en adelante. Pero ¿qué pasó con los que se acercaban a Febby por lo menos 60, en 60, bajaron un poco la potencia, y 65 a 70 más? Ya el beneficio no es que se pierda en absoluto, ya está casi cercano a la neutralidad. Entonces, ahí se vio con la sorpresa que los pacientes con falla cardíaca fue preservada, aparte de tener fenotipos clínicos, tenían que tener fenotipos etiológicos. No es lo mismo que yo tenga una, este, una hipertrofia concéntrica con FEBI de 63%, a que yo tenga un corazón bastante grueso con una placa de amiloide
con FEVI 63%. No es lo mismo, como que está infiltrado por las alcoidosis. Entonces, las cardiopatías infiltrativas y la miocardiopatía hipertrófica entran en un contexto bastante aparte, porque son, pues son ese grupo de pacientes que hacen falla cardíaca con fraccionamiento preservada. Entonces, recordar eso siempre. Y por último, para hacer una pequeña acotación que le puedo preguntar a nuestro examen, hasta ahora los SGLT2 han demostrado beneficios, sobre todo con las cardiopatías infiltrativas, en especial con la aminosis transtirretina, demostró en último, no me acuerdo el nombre del estudio, pero demostró que disminuyó la patología de la hipoferia cardíaca de forma significativa. Ahora, el otro fenotipo es la obesidad. Y acá hay dos fármacos, la semaglutide y la tripezamida. En este caso, la semaglutide demostró mejorar clase funcional independientemente de la FEBI, ¿de acuerdo? Y con bajar de péptido natriurético, ¿de acuerdo? Pero, ojo, que tenemos que tener en cuenta aquí, que los pacientes obesos como tal no tienen niveles de péptidos tan altos por la obesidad. Segundo lugar, este fármaco es caro, ¿ya? Y tercer lugar, nadie discute la acción benéfica de los fármacos para la obesidad. Es un mundo ahorita. De acuerdo, obviamente, si tú le dices a una persona, yo tengo un fármaco que te va a bajar de peso, claro, no tan similar o muy similar a bariátrica, sin que te operes, sin que tengas riesgos post-bariátrica, y solamente te inyectas, cualquiera va a querer eso, ¿no? Entonces, eso puede ser un motivo que la semaglutida ahorita es el oro en los endocrinólogos, porque así nomás acaban ese fármaco y no lo cubre ni una seguridad social porque, pues, un ojo en la cara. Ahora, lo otro es, ¿por qué? Porque yo tratando la obesidad per se, trato un fenotipo de falla cardíaca. Entonces, demostramos que tratar obesidad también es importante para poder tratar en cuenta esos tipos de enfermedades, ¿no? Ahora, también tenemos que tener en cuenta el impacto que tiene en el costo, ¿no? Para los americanos, obviamente, les sale mucho más barato, por ejemplo, los ARNIs, los betabloqueantes, el DA y el recinto. O sea, tiene un alto valor, pero tienen bajo, entre comillas, un costo no tan alto. En cambio, tienen alto valor, o sea, alto costo, y tienen poco valor o poca certeza de resultado. Por acá menciona acá el tafamidis, porque el tafamidis es el único fármaco para lo relacionado a amiloidosis cardíaca en la mayoría de fenotipos que ha demostrado cierta utilidad en bajar la mortalidad. Entonces, pero no fue bien con un ojo en la cara. Entonces, por eso es que también no todos los pacientes con transtirretina pueden entrar a tafamidis, hay que evaluar bien las indicaciones más exactas, ¿no? Por lo tanto, eso es una realidad americana. Por ejemplo, aquí ¿no? Hablo de la realidad de Perú, y en este caso Minsa, no hablo de salud porque es una parte. Por ejemplo, para que decís, me compro un DAI y me compro un R5, el paciente prácticamente se muere antes de que decís lo compre. Con eso te digo todo. Porque el DAI cuesta alrededor de 35.000 soles y el R5 como 60.000. Entonces, si bien es cierto, el Estado pues, nos maneja millones, millones, millones de soles, pero para comprar, no sé, pues un paracetamol, tienes que hacer un montón de documentos. Tienes que pasar por un trámite burocrático de aquellos. Entonces, ni qué decir con estos fármacos o estas estrategias que cuestan más caro. Y ni qué decir los fármacos, porque también tiene que ver que las casas comerciales bajan sus costos. Es una serie de cosas. Por lo tanto, no es lo mismo ya ponernos en la realidad per se sí, que solamente lo que dicen los libros, ¿no? Por lo tanto, recordar que falla cardíaca con falla hipertensiva es parte de un todo. Los SGLT2 han tomado aquí prácticamente el protagonismo en este grupo de consideración de pacientes, ¿de acuerdo? Y tenemos que recordar aquí que la FA, como le dije, el pilar de tratamiento de la FA es la anticoagulación. Podemos utilizar SGLT2 en todo espectro de FEBI y lo ideal sería obviamente la ablación en este grupo de pacientes, ¿no? Y con los ancianos es algo bastante en particular, mencionar algo breve, porque los ancianos de por sí es un grupo muy, muy aparte. Por fisiología tienen menor composición de agua corporal, son más propensos a la hipotensión, a los cambios de volemia, por lo tanto los diuréticos pueden, siempre se tiene que iniciar a baja dosis, vigilar que no hay ortostatismo, obviamente ver los SGLT2, porque puede dar, más que infección urinaria, que hay un error, pueden dar predisposición a infecciones fúngicas y obviamente eso puede tener consideración algo importante porque puede poner ahí tú, ¿no? En este caso los ARNI tienen más prevalencia a la hipotensión, al ortostatismo, a las caídas y por lo tanto los fármacos para IC y los adultos mayores hay que tener mucho cuidado, ¿no? Ahora, en este caso,
este, como prevención primaria para falla cardíaca, es decir, pacientes que tienen enfermedad renal crónica y diabetes, ojo, si ustedes quieren evitar que tenga falla, es decir, el paciente no tiene falla, pero quieren evitar que no tenga, pueden dar finerenona como indicación 1A para prevenir IC. Para si el paciente tiene IC y tiene fibra preservada, denle finerenona vigilando la tasa de infectado glomerular. No hay estudio con finerenona al momento con fiebre reducida, para que los haya, pero hasta el momento es lo que hay. Y también tenemos que tener en cuenta que el manejo nutricional es importante, porque no solamente tratar los síntomas, sino también tratar de que el paciente no se descompense más. Entonces, evitar la anemia, evitar la desnutrición es importante, porque también al paciente le fortaleza, ¿no? Por lo tanto, tenemos que tener en consideración aquí que el manejo de cuadros descompensantes es vital. Los diuréticos es el pilar fundamental de la congestión. Los cuatro fantásticos es lo ideal, pero no hay que abusar de los cuatro y titular con cautela. Manejo por sus fenotipos, marca la diferencia. En este caso, falla cardíaca y adulto mayor, ante evidencia, obviamente, y eso es un mensaje más importante. En todos los casos, guías son guías, pero pacientes son pacientes. Bueno, chicos, eso sería todo. Muchas gracias por la atención y estoy atendiendo sus preguntas si es que las hubiese. Gracias. Chicos, ¿preguntas o todo está claro? Bueno, si no hay preguntas, voy a concluir la clase. Agradecido por su atención. Que tengan muy buen día. Buenas tardes. Gracias, doctor.